Tóloga, presidenta de la Fundación Yo Te Apoyo y activista de derechos humanos. Buenos días. Para reconfirmar, ¿sí me escucha? ¿Sí se escucha bien? Sí lo escucho, estimado Paul. Buenos días. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de conversar. Correcto, gracias por estar con nosotros. Bueno, luego del debate, el debate que se registró y se realizó acá en nuestro país el pasado domingo, donde se dijo mucho, entre eso se tocó el tema de los venezolanos por parte de la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, refiriéndose sobre los venezolanos si ella de llegar a ganar va a hacer todo lo posible para deportar a los venezolanos que radican acá, que están involucrados en ciertos delitos y que incluso ella manifestó que le está quitando el fuente de trabajo a los ecuatorianos. Ustedes como venezolanos, ¿cuál es la postura? Bienvenida. Bueno, nuestra postura es claramente de rechazo porque los ciudadanos venezolanos no llegan al país a robarle o a quitarle el trabajo a nadie. Los migrantes llegan a trabajar, a emprender, a apoyar y todo esto sacar al Ecuador de adelante. ¿Por qué le digo esto? Casualmente hay un estudio que se hizo entre la Konrad Adenauer y CABEMPE en 2021 sobre el aporte fiscal de los ciudadanos venezolanos al país. Solamente en 2020 y en 2021 al Ecuador ingresaron 860 millones de dólares por conceptos de consumo dentro de estos migrantes, porque pagan arriendo, pagan servicios, consumen alimentos y demás. Además de un apoyo fiscal de 48 millones de dólares directamente. Entonces, en este sentido, está fuera de lugar hacer este tipo de afirmaciones de que los migrantes llegan a quitarle el trabajo a nadie a la gente específicamente, y esto no es así. Esto ha causado rechazo en nuestra comunidad, además que se promueve la xenofobia, el rechazo al extranjero, y esto se hizo frente a 10 millones de ecuatorianos, 10 millones de espectadores en un debate presidencial de manera irresponsable, porque ese tipo de declaraciones lo que hacen es generar xenofobia, rechazo al extranjero, porque se manipula lo que ocurre con los ciudadanos venezolanos para tratar de buscar votos, lamentablemente, pero quien sufre detrás de esto es la población venezolana que se estigmatiza. Y esto lo hemos visto, Ecuador es un país de migrantes, migrantes que están en Estados Unidos, Canadá, España y otras latitudes. Los migrantes llegan a aportar valor a los países de acogida, no llegan a quitarle nada a nadie, trabajan, emprenden, contribuyen. Entonces, en este momento, la población venezolana nota este rechazo, porque incluso hemos monitoreado aumentos en la xenofobia, el rechazo a la población migrante a raíz de las declaraciones que se virtieron en este debate el día domingo, y es lo que realmente preocupa. Y preocupa que alguien que aspira a la presidencia tenga estas ínfulas de querer perseguir al extranjero, además que existe un principio de reciprocidad. Tal como tú trates a los migrantes de otras nacionalidades, pides que se traten a los migrantes de tu nacionalidad en otras latitudes. ¿Acaso lo que propone Luisa González es lo que quiere el Ecuador para sus migrantes en el resto del mundo? Porque yo creo que hay un consenso en que todos los migrantes en este momento estamos contra las políticas del presidente Trump por ser regresivo en derechos, por atentar contra la migración específicamente y perseguir. Tenemos ecuatorianos deportados a Estados Unidos en pésimas condiciones, y esto atenta a la dignidad humana. Más allá de la nacionalidad o el pasaporte, son seres humanos, son seres que tienen derechos, y esta es la postura que tiene actualmente la población venezolana sobre esto, en rechazo a las declaraciones vertidas de manera irresponsable por la señora Luisa González en el debate presidencial. Correcto, según lo que mencionó la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, voy a leer tal cual, ¿no? Ese día mencionó lo siguiente: yo haré igual que Estados Unidos, devolver a los venezolanos que no tienen un ingreso regular, que nos quitan el empleo o que siembran la violencia en mi país. Respondió Luisa González a la pregunta sobre por qué deportará a los migrantes de Venezuela. Ojo, no todos los venezolanos están cometiendo delitos. Hay venezolanos que son buenos, que trabajan, que aportan, como lo que usted está indicando. Hay que tener en cuenta que en su momento, cuando Venezuela era la Europa de Latinoamérica,
muchos ecuatorianos viajaron a Venezuela a trabajar. Ahora se vierte todo el panorama por la situación que está viviendo Venezuela y ustedes como venezolanos han llegado acá a trabajar. Un familiar muy cercano, una tía, trabajó por años en Venezuela cuando Venezuela tenía tanto dinero, hizo su trabajo por varios años y hoy por hoy con ese trabajo mantuvo a sus hijos, a mis primos, compró su casa en su momento y eso porque Venezuela era la Europa de su momento, ¿no? Que todos los ecuatorianos o los que pudimos viajar a Venezuela lo hicimos para trabajar y ahora es todo lo contrario, ¿no? No vienen acá a Ecuador a quitarnos el trabajo, no vienen los venezolanos a robar. Ustedes están conscientes de que lo que virtió la señora Luisa González es xenofobia. Sí, estamos conscientes de esto y además así lo hemos denunciado en comunicados. Vamos a tomar las acciones pertinentes del caso, tanto ante el TCE como ante el CNE, porque esto incluso atenta contra el Código de la Democracia y específicamente es xenofobia por la manera en que se vertió este discurso con afirmaciones falsas. Es que si me voy a las estadísticas, solamente el 6% al 10% de la población venezolana, la población migrante, tiene un empleo formal dentro del Ecuador. Los migrantes no llegan a robarle o a quitarle el trabajo a nadie. Esos son prejuicios que tienen las personas y es lamentable que eso se le haga ver al Ecuador para buscar influenciarlos y cambiar su perspectiva sobre la población migrante. En segundo lugar, sobre que los migrantes llegan a causar el caos. Esta es una aseveración sin asidero. Si nos vamos a las estadísticas que tiene el Ecuador, menos del 10% de la población que comete delitos, en este caso, son extranjeros, menos del 10%, y una porción aún más pequeña de ese 10% son de nacionalidad venezolana. Los problemas de inseguridad del Ecuador son transversales y así deben abordarse. No se trata de la migración venezolana. En Ecuador hay redes de narcotráfico, bandas criminales, corrupción, diferentes situaciones que llevan a los temas de falta de seguridad en este caso, y es completamente irresponsable culpar a una población migrante que son los vulnerables de esto, y es que específicamente cuando la política va directamente a los migrantes carece o se carece de propuestas. Y por eso la xenofobia no es una propuesta. En este caso, eso fue lo que se virtió en el debate presidencial de manera irresponsable, el culpabilizar a la población extranjera del problema de seguridad, de quitar el empleo. Son los venezolanos realmente, si hablamos de que Ecuador actualmente tiene una falta de 2 millones de empleos, cuando la población es aún menor de esos 2 millones, los responsables de la falta de empleo en este caso. Yo creo que esto no tiene asidero bajo ninguna circunstancia. Estimada, ahora, si bien es cierto, la migración se ve en todos lados. Ecuatorianos que viajan a Estados Unidos y quizás las autoridades de Estados Unidos pueden mencionar, los ecuatorianos vienen acá a Estados Unidos a quitarnos el trabajo y a delinquir. Venezolanos, muchos viajan a Estados Unidos, colombianos, peruanos, o sea, la migración se ve en todos lados, ¿no? No necesariamente aquí en Ecuador, que han venido muchos venezolanos a quitarnos el empleo o trabajo. Mi siguiente pregunta, en el debate también se escuchó cuando Daniel Noboa, el candidato a presidente, le pregunta, ¿verdad?, a Luisa González si reconoce el gobierno de Nicolás Maduro, y ella dijo que sí. El hecho de reconocer al gobierno de Nicolás Maduro reconoce de que efectivamente todo lo que se está viendo en Venezuela es lo incorrecto. ¿Cuál es su postura de que una candidata haya reconocido el gobierno de Nicolás Maduro cuando se conoce a nivel internacional que muchos países no lo reconocen como un gobierno a ese país? Bueno, en ese caso es completamente irresponsable y no va contrastado con los principios ideológicos y democráticos del Ecuador. Los países democráticos propenden a mayor democracia, mayor posibilidad de derechos, no vulneración de derechos, ni estigmatización de grupos sociales, ni personas con condiciones psicológicas o especificaciones de ese tipo. Y en este caso, acompañar o respaldar al presidente ilegítimo, en este caso, Nicolás Maduro,
es una afrenta a la misma democracia. No es necesario reconocer a un dictador. Mientras todos los países le dan la espalda a Maduro, ¿por qué? Porque es un violador de derechos humanos, porque comete crímenes de lesa humanidad, porque hay expedientes y denuncias en Naciones Unidas, en la Corte Penal Internacional y en diferentes espacios. Es completamente extraño que Ecuador, un país democrático con instituciones serias, quiera adoptar o estar al lado, en este caso, de un dictador. Dictadores como Venezuela, como el presidente de Nicaragua y otras dictaduras. Y es que a pesar de todo son dictadores, a pesar de que podamos catalogarlos de otra manera, por así decirlo. Entonces, acercarse a un régimen no es la solución incluso para resolver el tema migratorio, porque casualmente ese mismo régimen al que se pretende reconocer es el que causó el éxodo masivo de la población migrante venezolana y de que hoy sean 8 millones de venezolanos en el mundo. Es completamente irrisorio que se plantee ser parte del problema en vez de la solución. No devuelves a ciudadanos extranjeros que están en peligro a una dictadura. Esto no tiene sentido, es bastante irresponsable y yo creo que realmente refleja un peligro para el Ecuador estar alineado a regímenes autoritarios que vulneran derechos, que persiguen periodistas, que persiguen activistas, que cierran medios de comunicación, que no permiten el debate. En este caso es completamente vergonzoso que un candidato presidencial, en vez de propender hacia el éxito del Ecuador, al desarrollo, alianzas que permitan el crecimiento del Estado ecuatoriano, de oportunidades, de empleo, y además prefiera irse hacia el régimen de Venezuela, que ha sido denunciado en todos los espacios internacionales, mecanismos multilaterales de lo que se está haciendo, que es una vulneración de derechos en Venezuela, de régimen de narcotráfico. ¿Quién quiere estar aliado al narcotráfico en la región? Yo creo que nadie. Una persona que sea demócrata no se afiliaría a este tipo de modelos. Estimada, si bien es cierto, la ola de migración cada vez que pasa se escucha mucha información, ¿no? Aquí en Ecuador hay un promedio, no hay una cifra específica o exacta de cuántos venezolanos, porque van, vienen, muchos entran sin de pronto reportarse. Existe un promedio de 500.000 o 600.000 personas venezolanas, si de pronto me equivoco. Luego del debate, ustedes como gremio, como asociación que reciben mucha información de sus compatriotas, de sus venezolanos, ¿qué han mencionado? ¿Existe el miedo si de pronto gana la candidata Luisa González, que se venga esa ola de deportación y que de pronto aquellos venezolanos que están radicados acá, que están trabajando, que ya tienen familia, que sus hijos de pronto están estudiando, que ya han hecho un sueño y que se ha concretado esos sueños acá en Ecuador, temen de pronto de ser deportados si de pronto llega a ganar Luisa González por lo que dijo en el debate? Sí existe temor a esto a pesar de que las leyes ecuatorianas no permiten la deportación de grupos masivos de extranjeros. Esto hay que aclararlo, en la Ley Orgánica de Movilidad Humana no se establece así, sino por caso individual, y eso lleva todo un proceso. Pero sí existe temor, y el mayor temor, incluso más allá de la victoria que pudiese ocurrir de la candidata González, que sería completamente restrictiva en derecho, no solo para los migrantes, sino también para los ecuatorianos, está el tema de la xenofobia latente. Cada día estamos recibiendo mayor cantidad de mensajes, denuncias o llamadas, mi organización y la de otras organizaciones que se dedican a la población migrante, de cómo se ha incrementado el debate en torno al rechazo al extranjero en los colegios. Quienes están sufriendo son niños, niños en los colegios en la cual llegan y ya los rechazan solo por ser extranjeros, porque sus padres tienen una tendencia política ya marcada que dicen a los venezolanos los van a deportar, que se vayan del país, y una serie de cosas que realmente lo que genera es rechazo, y lo estamos viendo en las calles. Hay una polarización terrible, y específicamente este tipo de discursos genera incomodidad y rechazo a la población extranjera, y quien se ve afectado son madres
niños. ¿Y por qué le digo madres y niños? Porque el 53% de la población migrante en Ecuador son mujeres y un 10% son niños. Son las personas más vulnerables, porque primero son migrantes y segundo son o mujeres o niños. Tienen doble criterio de vulnerabilidad. Entonces, en este caso, están recibiendo este rechazo y lo estamos monitoreando porque viene a partir del día domingo y específicamente de una campaña de tergiversación y desinformación en torno al decreto presidencial 370, con el cual se manipuló, se dijo mentiras, ni siquiera se leyó el decreto completo, sino que se basaron en un artículo para sembrar miedo, terror y rechazo. Esta es la realidad que está viviendo la población venezolana. Hay mucha incomodidad y los venezolanos, créanme, llegaron a trabajar y muchos medios de comunicación lo reseñaron. En el tiempo del COVID, de la pandemia, los médicos venezolanos se sumaron al sistema de salud para apoyar en el tema del combate al COVID, porque estaban muriendo, independientemente de la nacionalidad en Ecuador. Y esto es un tema que nos debe llevar a estar más unidos y no a la división que se propone, porque la xenofobia es terrible, cobra vidas, separa y siembra odio y rechazo al extranjero en el corazón de las personas. El colectivo de pacientes con trastorno por déficit de atención TDAH rechazó también los comentarios discriminatorios de la candidata Luisa González al intentar ofender al presidente de la República, Daniel Noboa, diciendo lo que padece este trastorno. Incluso se emitió un comunicado por parte de este colectivo donde reseñan y piden disculpas públicas a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. En este caso, ustedes como colectivos, como organizaciones de venezolanos que rechazan la xenofobia, ¿también pedirían disculpas públicas a la candidata de la Revolución Ciudadana? Estamos considerando hacerlo y de hecho tenemos una coalición de más de 12 organizaciones que trabajan por los migrantes, integradas por migrantes, incluso de conformación mixta entre ecuatorianos retornados y población migrante, para alzar nuestra voz ante este caso. Yo en nombre de Yo Te Apoyo he enviado comunicaciones, hemos hecho un comunicado en torno a esto porque es irresponsable decir frente a 10 millones de personas las mentiras que se vertieron solamente para perseguir al extranjero, generar rechazo y buscar votos. Los migrantes no pueden ser utilizados como chivos expiatorios y tampoco podemos alentar a discursos que vayan contra los derechos. Todos somos seres humanos. Hacia eso hay que avanzar, hacia el reconocimiento de los derechos, no ser regresivo y atacar a colectivos distintos en el debate presidencial. Lo que se quiere, yo creo que Ecuador lo que necesita en este momento son propuestas y realmente la xenofobia no es una propuesta. Correcto. Bexabeth Jaramillo, politóloga, ella representa a la comunidad venezolana acá en Ecuador. Más allá de lo que se dijo por parte de la candidata de la Revolución Ciudadana, como politóloga le consulto. Asumo yo que vio de pronto el debate presidencial. ¿Cuál fue su análisis? ¿Hubo propuestas? ¿No hubo propuestas? ¿O quizás hubo mucha agresividad por parte y parte? Yo creo que hubo agresividad de parte y parte y creo que lo que le faltó al Ecuador en este debate fueron propuestas. Yo creo que Ecuador necesita más, necesita un respaldo, necesita propuestas, iniciativas, llegar a los ecuatorianos, resolver los problemas reales más allá de un debate de dimes y diretes que vimos todos en 10 millones de televidentes vieron este debate y lo que hace falta realmente para sacar al Ecuador adelante y ser el país que merece ser en la escena mundial y en la región son propuestas, acciones coherentes y políticas públicas responsables y además dejar de lado los modelos que puedan abrazar la corrupción. Esto yo creo que es lo que completamente necesario necesita el Ecuador. ¿Cómo se vive hoy por hoy en Venezuela? De lo que usted puede de pronto anunciarnos acá. ¿Cuál es la realidad del país hoy por hoy? Con un régimen dictatorial, con un régimen que, si bien es cierto, las elecciones del pasado 28 de julio del 2024, hasta la fecha se conocen las actas, nunca fueron divulgadas esas actas o los resultados de esas elecciones que sin duda alguna la oposición ganó de forma rotunda. ¿Cuál es el escenario actual del Venezuela, de ese país que quiere que todos sus venezolanos sean un país libre?
Bueno, realmente la oposición sigue buscando alternativas para una transición en Venezuela. Sobre cómo lo vive el venezolano a pie es realmente complejo explicarlo porque mientras los diferentes países del mundo tienen un salario básico que puede ir desde los $300 en adelante tal vez de acuerdo al país o los $200 en adelante de acuerdo al país al mes para sus economías. En el caso de Venezuela, un ciudadano venezolano recibe al mes realmente menos de $4, lo que hace insostenible. Tenemos un sistema en el que solamente si eres aliado al régimen de Nicolás Maduro puedes recibir alimentos. Tenemos actualmente lo que algunos llaman una especie de apertura económica, pero para quienes nosotros denominamos enchufados, que son aquellas personas que están cercanos al régimen, para ellos no hay problema en adquirir servicios, productos y demás, pero para la población venezolana a pie, que es más del 98% de la población, la situación es realmente compleja. Sistemas de salud precarios, falta de atención médica, falta de garantías, persecución, falta de derechos. Los medios de comunicación, no les puedo decir cuánta cantidad de medios de comunicación se han cerrado en los últimos 10 años. Todo ha quedado en manos del régimen. Comunicaciones, empresas y demás cosas han quedado todo en manos de este régimen. Correcto, incluso Menos libertad de expresión, menos derechos y menos posibilidades para la población venezolana dentro del país. incluso ayer se destacó la noticia de que Venezuela anunció la reducción de la jornada laboral en la administración pública debido a la sequía que afecta los embalses y que hay una crisis energética. Ahora allá en Venezuela quienes trabajan en las entidades públicas laborarán solo 4 horas, 3 veces a la semana, si no me equivoco, por la crisis energética, y esto se suma a la crisis en general que vive el país. Le consulto, ¿con Sí, $4 se puede vivir en Venezuela? Porque es el sueldo básico en no, Venezuela. ¿Qué hacen con cuatro no, dólares? realmente nadie puede vivir con $4. $4 no vale ni un cartón de huevos. Imagínense, esa es la situación. Muchos sobreviven, porque esa es la palabra, sobreviven, gracias a que 8 millones de migrantes están en el extranjero. Y no es que puedan mandar mayor cantidad de remesas, sino mandar lo que el bolsillo le permite a la comunidad migrante aportar a su familia. Y con eso es que logran sobrevivir. Pero un hogar no se mantiene con $4 al mes. Ni siquiera con $50 al mes que puedas conseguir de remesas es sostenible un hogar en Venezuela. Realmente es una economía que a pesar de que se encarga específicamente al bolívar de las transacciones, todo está dolarizado a precios internacionales. Y esto genera un problema económico de inflacionario y además de la inflación que tenemos, el poder adquisitivo es cada vez más bajo y además de ser cada vez más bajo, tenemos a un Estado que te persigue, o un gobierno en este caso que persigue, que limita las posibilidades y que no te da alternativas para subsistir. Y de hecho, por eso se dice que la población venezolana sobrevive. Hemos visto los niveles de desnutrición en los últimos años han ido en aumento dentro de Venezuela. La canasta básica está valorada en cerca de $700. ¿Quién puede adquirir una canasta básica cuando solamente el salario es de $4 al mes? Los profesores universitarios pueden ganar menos de $10. Entonces, esta es la situación. Se reduce obviamente la jornada laboral para el sector público porque se busca de maquillar la situación que vive Venezuela, con cortes de luz que van de 6 horas diarias. Y esto no es un problema porque haya sequía, es por la falta de mantenimiento de las instalaciones, en el caso venezolano, de poner personas especializadas en el tema de la electricidad. Esto ha sido una debacle que ha llevado, lamentablemente, el socialismo del siglo XXI, porque un país próspero con petróleo, con las mayores reservas de petróleo, que en los 80 fue la Europa de la región, actualmente está en destrucción completa por un sistema ideológico que es regresivo en derecho, que destruye países, que destruye la economía, y quien más se ve afectado no son las clases políticas, son los venezolanos, son las personas de a pie. Y esa es la situación que tenemos actualmente.
Bexabeth Jaramillo, ¿qué tiempo llevas aquí en Ecuador? Disculpe. En Ecuador llegué en el año 2018, específicamente. ¿Volverías a tu país? ¿Tienes en mente regresar a tu país o no? No puedo volver, lamentablemente el régimen me ha perseguido a mí junto a otros activistas, a las voces disidentes o las voces que específicamente hemos alzado la voz por derechos, porque no pedimos más derechos de los que existen, no, pedimos lo justo, lo que establece la Constitución, por reclamar lo que ha ocurrido con el sistema de salud, con el sistema petrolero, con el sistema de garantías de mi país, con el sistema de justicia que ha sido secuestrado también por el régimen de Nicolás Maduro. Por eso no puedo volver lamentablemente a mi país. Volvería, por supuesto que volvería si existieran las condiciones de un gobierno democrático. Y precisamente eso es lo que esperan 8 millones de venezolanos. Con un cambio de gobierno en el cual ya Maduro no esté al frente, los venezolanos sin duda alguna podríamos volver a casa. ¿Y qué sientes el hecho de que no puedes volver a tu patria, donde están los tuyos, donde está tu familia, donde están tus amigos, donde están quienes te vieron crecer? Bueno, creo que ese es un dolor que arrastra a la migración venezolana. Es realmente doloroso ver cómo incluso puedes conocer otras nacionalidades que sí puedan ir a su país de vacaciones, pero nosotros no poder hacerlo es completamente doloroso. Yo he aprendido en estos años eh, a vivir mi país a través de una llamada, lamentablemente con mi familia, con mis familiares. Es lo más cercano que tengo a recordar los recuerdos que llevo en mi memoria, pero creo que es una herida muy compleja y muy difícil de afrontar cuando lo has dejado todo porque te persiguieron, te obligaron a migrar y porque no tienes un lugar al que volver y que incluso te puedan rechazar en la calle por solo tu acento o tu nacionalidad es aún más doloroso y saber que has dado todo por la libertad de tu país, pero aún no se logra esa libertad que tanto ansiamos y es una situación realmente compleja que mezcla emociones, tristeza, lágrimas y demás, porque el socialismo nos arrebató un país, nos arrebató el derecho a ver crecer a nuestra familia, nos arrebató el derecho a estar unidos. Eso nos lo arrebató el socialismo del siglo XXI y el régimen de Nicolás Maduro y el régimen de Chávez cuando llegaron al poder, lo que hicieron fue dividir. Empezamos a ver la división de familias y lo que llevó posteriormente a crisis, a persecución y a una migración de hoy de 8 millones de venezolanos. Y te puedo decir que si tomaras a cualquier persona en la calle y le preguntas si desea volver, te va a decir que sí desea volver a casa. Y si le preguntas cuáles son las razones por las que no ha vuelto, es por el régimen que impera en Venezuela. Claro, 6, 7 años que estás aquí en Ecuador, que quizás tienes la oportunidad de cenar, de desayunar, de almorzar, de tener los 3 platos de comida y saber que en ese momento te estás alimentando bien acá en Ecuador, que de pronto tienes trabajo acá en Ecuador, que de pronto tienes salud acá en Ecuador y saber que en tu país están tus familiares cercanos y no pueden disfrutar de lo que usted tiene acá, que sin duda alguna Ecuador lo tiene hasta ahora, ¿no? Y que en tu país eso no puedan disfrutar de lo que tú estás disfrutando debe ser muy, muy doloroso. Sí, es completamente complejo. Cuando hablamos de migración en este caso, el poder ver que quizás puedes comprar un litro de leche con $1, por así decirlo, con $1 puedes comprar un litro de leche y que en Venezuela no se puede acceder porque el costo va desde los $5 en adelante, es terrible. De hecho, hace unos años se nos decía, ¿y por qué migran si en Ecuador las condiciones son diferentes? Pero es que en Ecuador con $1 al menos puedes alimentarte, en Venezuela no. Las personas en Venezuela dejaron de consumir las 3 comidas por la situación que queda, por el régimen y en el caso de lo que mencionas, es una carga emocional que tenemos la población migrante y a veces sentimos que al estar en los países acogidos, sea Ecuador, sea cualquier otro país, son las oportunidades que nosotros quisiéramos poder brindarles a nuestras familias, a nuestros nacionales. Es una lucha interna que llevamos también constantemente en respecto a este sentido. El 28 de julio, que fue una fecha que se
pensaba que la situación iba a cambiar en Venezuela, 28 de julio del 2024, recuerdo tanto, que se dieron las elecciones y que fueron los venezolanos de forma masiva a votar, pese a que en Venezuela las votaciones no son obligatorias, tengo entendido, ¿verdad? Vi videos en redes sociales que la gente estaba muy contenta de que había ganado a Edmundo González, y luego los resultados del CNE dieron como ganador a Nicolás Maduro. Hubo mucho dolor, mucho llanto en ese preciso momento, ¿no? De que ese venezolano que está en Ecuador, que está en Colombia, que está en Bolivia, que está en Argentina, que está en Estados Unidos, tenían la esperanza de que la situación iba a mejorar y que todo iba a cambiar, y de la noche a la mañana, oh sorpresa, ganó Nicolás Maduro. Otro dolor y fecha que jamás va a ser olvidada, ¿no? Sí, en esta lucha por la democracia, que no es solo un día, sino que nos ha llevado de años, los venezolanos somos conscientes que el día 28 de julio el régimen se quitó la careta, terminó de usurpar funciones porque las actas demuestran que ganó la voluntad popular. Y eso es lo que pasa cuando alguien se adueña o pretende adueñarse del poder electoral, como se hizo en el caso venezolano. Y es que incluso se le impidió el voto extranjero. Cerca de 5 millones de venezolanos estaban habilitados para votar en el exterior y no se les permitió votar, porque si no, la victoria de Edmundo González no fuese sido por 7 millones de votos, sino por más de 10 millones, lo que ni siquiera logró el presidente Chávez. En este caso, nosotros sí nos sentimos bastante solitarios de la comunidad internacional, que no termina por ahora de rechazar, y vemos actores como la candidata Luisa González que prefieren acompañar un régimen que vulnera derechos y es antidemocrático. Porque, ¿qué ocurre con el presidente que se sentó en Venezuela? Que cualquier persona que diga yo soy presidente sin tener la voluntad popular expresada en las urnas pueda replicar eso en algún futuro, que es lo terrible, ¿no? Y en este caso, respecto a la fecha del 28 de julio, los venezolanos no vamos a dejar de pelear y de luchar por poder volver a casa, por recuperar nuestro país, a pesar de lo que todos vimos, y que si bien fue un duro golpe ver que nuestras instituciones, que nuestras Fuerzas Armadas no respondieron a la voluntad popular expresada en las urnas, buscaremos la manera de recuperar el país. Tenemos de hecho un presidente electo que es Edmundo González, incluso visitó Ecuador, se encuentra en gira internacional y ha buscado avanzar las demandas que se hacen contra el régimen por crímenes de lesa humanidad y en foros importantes para que se pueda dar un cambio democrático en mi país. El tema de la democracia es que mantenerla puede ser complejo, pero recuperarla es aún mucho más complejo y complicado luego de que cae en garras de regímenes socialistas, en este caso que acompañan al socialismo del siglo XXI. Gracias, Betsabeth Jaramillo, politóloga, presidenta de la Fundación Yo Te Apoyo y activista de derechos humanos, que conversamos ampliamente sobre algunos temas, entre esos lo que dijo la candidata a la presidencia, Luisa González, para deportar a los ciudadanos venezolanos y que, según la comunidad venezolana, existió xenofobia. Buenos días, que tenga un excelente día. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Son 8 de la mañana con 38 minutos. Nos vamos a la siguiente pausa comercial. Tenemos más en breve acá en WQ Noticias.